Hermanos, iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Que puedan recibir la palabra con humildad. Quiero hablarles acerca de meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es la meditación bíblica? Permítame decirle lo que es la meditación bíblica. Es un tiempo que se pasa a solas, metido en Dios y en su palabra. Es dar vueltas a las cosas en nuestra mente, tratando de comprender y aplicar las verdades de Dios. Meditar es analizar minuciosamente y examinar algo con atención. También es orar mentalmente sobre algún tema. Eso es lo que es la meditación bíblica. Si queremos ser creyentes o discípulos maduros y productivos, debemos hacer de la meditación un hábito permanente. La meditación bíblica, escucha esto, hermano, implica llenar la mente con la palabra de Dios y reflexionar sobre sus verdades. Miremos lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, nunca lo dejes de leer. Pero también dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Es así como llegamos a guardar la palabra en nuestro corazón y llegamos a obedecerla conforme a todo lo que está ahí escrito. Y de esa manera hacemos prosperar nuestro camino. Todo nos irá bien, dice aquí. Ahora, no es lo mismo leer que meditar. Nosotros podemos leer mucho y entender poco. O podemos conocer historias acerca de la Biblia. Y podemos adquirir datos e información. Pero la meditación bíblica trae consigo cosas muy valiosas para nuestro crecimiento espiritual. Muchas personas conocen la Biblia. Hasta la pueden haber leído completa o varias veces. Y aún así, no haber comprendido realmente quién es Dios y estar apartados para Él. Así que meditar, según lo que nos habla Josué 1:8, no es una opción, es un mandato. Mira que dice, de día y de noche meditarás en él. El Señor no le dijo simplemente a Josué que lo leyera, sino que meditara en él. Y esa es la clave para el éxito. Esa es la clave para prosperar
para que todo nos salga bien. Otro pasaje que nos habla acerca de esto de meditar en la palabra de Dios es el Salmos 1, versículo 1 al 3, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiénes son bienaventurados? El que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentaron. ¿Por qué no hicieron esas cosas? ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué se apartaron del consejo malo, de los caminos de los pecadores y de la silla de los burladores? ¿Por qué? El versículo 2 da las respuestas, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo pregunto, ¿la palabra de Dios es tu delicia? ¿Te deleitas oírla? ¿Te deleitas aprenderla, leerla, pensarla? Si hacemos eso, el versículo 3 dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo, nota que dice, todo lo que hace prosperará. Ahora entendemos por qué muchos en el pueblo de Dios no prosperan en su vida, tanto en lo espiritual como en lo natural. Porque muy poco se medita en la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que estas escrituras que hemos leído, debemos de dedicar tiempo para meditar. No podemos apresurarnos. Hay que dedicar tiempo. Así el Espíritu Santo podrá hablarnos en lo íntimo. Y para meditar, hermanos, tenemos que hacerlo a solas, en silencio, en quietud, en tranquilidad, en paz. Debemos buscar un lugar para pensar, para meditar en la palabra de Dios. Y algo más, debemos de ser perseverantes para meditar. Sé que esto es algo que debemos de aprenderlo hasta que sea un hábito en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a lograr eso? Siendo perseverantes. Nota que los versículos que hemos leído nos habla, sino que de día y de noche meditarás en él. Habla de perseverancia. Y esa es la clave para el crecimiento espiritual. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Debemos también ser disciplinados y esforzarnos para poder adquirir el hábito de meditar en la palabra de Dios. Dios nos dio la mente, Dios nos dio la imaginación para que hiciéramos eso. Y algunos quizás no usan su mente, su imaginación, su pensamiento para estas cosas. Otras cosas serán sus delicias. Pero para ti, la palabra de Dios es tu delicia. Te deleitas estar escuchando este mensaje.
Te deleitas agarrar tu Biblia y leerla y pensar en ella, reconocerla y ver cómo aplicarla a tu vida. De eso se trata el meditar. Te comparto otra escritura. El Salmos capítulo 4 y el versículo 4 dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Este versículo, hermanos, nos dice que si pasamos tiempo meditando en las cosas de Dios, comprenderíamos que es mejor no pecar. No prestar atención al pecado, comprendiendo las consecuencias que trae el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros no cometeríamos pecados si tan solamente meditáramos en el pecado y sus consecuencias. Como lo dice este Salmos: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ahora, ¿por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios? ¿Tú crees que es necesario meditar en la palabra de Dios? ¿Por qué usted y yo necesitamos? Iglesia, ¿por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios? Te voy a dar algunas razones. Número 1, para mantener nuestra mente llena de la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿de qué tienes llena tu mente? ¿En qué ocupas tus pensamientos? ¿En qué piensas desde que te despiertas y durante el día y te vas a acostar? ¿En qué piensas? Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué debe de morar en abundancia en nosotros? La palabra de Cristo. Y Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Necesitamos meditar entonces en la palabra de Dios para que nuestra mente se llene de la palabra de Dios. De esa manera vamos a ser movidos a obedecer. Nuestra conducta va a ser controlada por la palabra que está morando en nosotros. Por eso necesitamos meditar en la palabra de Dios, para llenar nuestra mente de ella. Número 2, necesitamos meditar la palabra de Dios porque nos protege para no pecar. Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cómo se guarda la palabra en el corazón? Meditando en ella, pensando en ella, cómo aplicarla a nuestra vida. La palabra, meditar la palabra nos protege para no pecar. Porque en el momento en que somos tentados, salta la palabra que está morando en nosotros, salta y nos recuerda que no debemos de hacerlo. Número 3, ¿por qué necesitamos meditar la palabra? Para entender los caminos de Dios. ¿Tú sabes los caminos de Dios? El Salmo 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Solo meditando en la palabra de Dios es que podemos entender los caminos de Dios. Número 4, ¿por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios? Para que nuestro conocimiento
y amor por el Señor crezcan. Usted y yo necesitamos conocer y amar a Cristo. ¿Y cómo se logra eso? Meditando en la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos volvemos cada vez más parecidos a Cristo. Y no solamente eso, la palabra ensancha nuestra visión de Dios. Y nosotros llegamos no solamente a conocerlo, sino a amarlo. El Señor dijo que el que guarda su palabra, ese es el que me ama. Número 5. ¿Por qué meditar en la palabra de Dios? Porque aumenta la fe en nosotros. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, esa fe viene y se produce en nosotros por el oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos meditar en ella. ¿Te hace falta fe? Quizás la razón es porque no has estado meditando en la palabra de Dios, y como lo aconseja en los pasajes que leímos anteriormente, día y noche. Día y noche. Número 6. ¿Por qué meditar en la palabra de Dios? Porque despierta un anhelo y deseo en nosotros para buscar a Dios. Despierta un anhelo y deseo de buscar a Dios. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El meditar en la palabra de Dios despierta en nosotros el anhelo, el deseo por Dios. Pruébalo y vas a ver. Número 7. ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios? Porque limpia nuestro corazón. La palabra de Dios tiene esa función de santificarnos. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra limpia, santifica nuestro corazón. Y número 8. ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios? Porque da dirección a nuestros pasos y a nuestras acciones. El Salmo 119:133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cómo se ordenan nuestros pasos, nuestros caminos? Con la palabra de Dios. Por eso la necesidad de meditar en ella. Hermanos, la práctica de la meditación, esto de meditar en la palabra de Dios, ha sido olvidada por la gran mayoría en la iglesia actual. Es verdad. Quizás por el ajetreo del mundo, del afán, no nos permite tener tiempo para sentarse ahí a meditar. Pero esto es algo que la mayoría en la iglesia no lo están practicando, y por eso la gran necesidad en el pueblo de Dios. Fíjense ustedes, podríamos pasar tiempo viendo una serie, horas, viendo películas, horas. No digamos en las redes sociales, horas, quizás todo el día entero, jugando algún juego, algún videojuego. Pero pasar tiempo solo meditando en un pasaje de las Escrituras, para muchos eso es aburrido. Muchos no tienen el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Yo no sé qué es lo que pasa. ¿Será que no ajustamos el tiempo?
o no pensamos en el propósito de Dios para nosotros. Iglesia, nuestros pensamientos deben estar totalmente basados en la palabra de Dios, la única verdad, no hay otra. Si no meditamos en nuestro Dios, escucha esto, nuestra alma no será transformada y no viviremos siendo renovados como nos enseña Dios a través de su palabra. Nuestra mente no es cambiada, nuestras acciones no son transformadas. Romanos capítulo 12 y el versículo 1 y 2 nos confirma esto y con esto termino. Dice, así que hermanos, o sea, es con usted la cosa, es conmigo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note que somos nosotros los que nos debemos de presentar en sacrificio vivo, santo, agradable, que esa es la manera de adoración como a Dios le gusta. Pero para eso dice, no se conformen a este siglo. Eso quiere decir no usen el pensamiento de este mundo. Nosotros no debemos de pensar como el sistema de este mundo piensa. Más bien el llamado nuestro, mire, es a meditar en la palabra de Dios. Dice, sino transformaos. Eres tú y yo que tenemos que disciplinarnos y meditar en la palabra. Transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, cuando renovemos nuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, muchos están con miedo, turbados, porque llenan su mente de miedo, de otras cosas. Debemos de llenarnos de Dios, de su palabra, de fe. Hermanos, levántate, toma decisión para meditar en la palabra de Dios, para que adquieras el hábito de meditar en la palabra de Dios. Que Dios te siga bendiciendo. Amén.